Hola. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Español Fácil con Elena. Gracias por apoyar mi canal. Nuestro tema de hoy: el presente de subjuntivo. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, Elena, gracias. ¿Crees que mañana gane el Barça? Ojalá gane. Yo no creo que pueda ganar. Sí, dudo mucho que logre ganar. Por cierto, el Barça está buscando un jugador que sustituya a Messi. Sí, ojalá lo encuentre pronto. Yo espero que el Real Madrid vuelva a ganar la Liga. Cuando el Barça sea campeón, voy a celebrar hasta el otro día. En el video de hoy veremos una introducción al modo verbal en español llamado el subjuntivo. Analizaremos el tipo de oraciones y contexto para formar el subjuntivo y algunos usos. Puedes tomar nota o pausar el video para asegurar que vas entendiendo las explicaciones. El modo subjuntivo tiene 4 tiempos verbales. En este video analizaremos algunos usos y su conjugación en el tiempo verbal presente de subjuntivo. Compararemos con ejemplos las conjugaciones de los verbos en subjuntivo con el indicativo, para observar el contexto del uso del subjuntivo. Conjugación de verbos regulares e irregulares en presente del subjuntivo. Para verbos regulares, la conjugación es casi igual a la del presente indicativo, solo se invierte la vocal temática. Para los verbos acabados en ar, las desinencias en subjuntivo es con la vocal e, y las terminaciones son iguales que en el indicativo. Veamos un ejemplo con el verbo estudiar. Yo estudié. Tú estudies. Las demás personas las vemos a continuación. Y para los verbos acabados en er, ir, las desinencias en subjuntivo es con la vocal a, y las terminaciones son iguales que en el indicativo. Veamos un ejemplo con los verbos escribir y aprender. Yo escriba. Yo aprenda. Las demás personas las vemos a continuación. Los verbos irregulares en subjuntivo, al igual que en el presente indicativo, sufren alteraciones tanto vocálicas como irregularidades propias del presente de subjuntivo. Aquí podemos observar los verbos irregulares: ser, ir, estar, saber y querer. La conjugación para la primera persona es yo sea, yo vaya, yo esté, yo sepa, yo quiera. La conjugación de las demás personas las podemos ver aquí. Aquí les dejo otros verbos irregulares conjugados para la primera persona. El subjuntivo se usa en oraciones compuestas con sujetos diferentes y se ubica después de la conjunción que. También en oraciones simples con palabras o expresiones que proyectan futuro como ojalá, quizás, cuando. Veamos algunos ejemplos. En oraciones compuestas. Los jóvenes quieren que haya wifi gratuito en toda la ciudad. Se forma con sujetos diferentes. El verbo principal en indicativo, más la conjunción que, más el verbo subordinado en subjuntivo. Otro ejemplo. Todo el mundo quiere que la ciudad esté más limpia. En oraciones simples. Se forma con expresiones o palabras más el verbo en subjuntivo. Veamos ejemplos. Ojalá sea más fácil el próximo tema de español.
Cuando vengas hablaremos de ese tema. Hoy veremos 4 usos del subjuntivo. Uso 1. Expresar deseos, sentimientos, intereses. Aquí te dejo algunas expresiones típicas para formar oraciones con subjuntivo para este uso. Veamos ejemplos. Deseo que hoy cenemos tortilla de patatas. Aquí tenemos una oración compuesta que expresa un deseo con sujetos diferentes, por lo que el verbo secundario debe ir en subjuntivo. Es incorrecto en este caso conjugar el verbo secundario en indicativo. Me molesta que la gente llegue tarde. ¿Te apetece que desayunemos cereal con leche? Que te mejores de la gripe, Clara. Ojalá no haga tanto calor. Uso 2. Para dar y transmitir órdenes, dar consejos o recomendaciones. Aquí te dejo algunas expresiones típicas para formar oraciones con subjuntivo para este uso. Veamos ejemplos. El jefe dice que vayas a su oficina. Aquí tenemos una oración compuesta en la que se transmite una orden, por lo que el verbo secundario debe ir en subjuntivo. Es incorrecto conjugar el verbo secundario en indicativo. Veamos otros ejemplos. Te recomiendo que tomes 8 vasos de agua al día. Uso 3. Expresar necesidad de objetos o personas cuya existencia es desconocida. Aquí observamos algunas expresiones típicas para este uso del subjuntivo. Veamos ejemplos. Buscamos un mecánico automotriz que hable alemán y tenga más de 4 años de experiencia. En este caso se usa el subjuntivo porque la oración expresa la necesidad de una persona cuya identidad es desconocida. Veamos otros ejemplos. Necesito una camisa que sea fresca para el verano. Quiero una casa que sea grande y tenga jardín. Quiero un novio que tenga barba y sea alto. Uso 4. Expresar opiniones con el verbo principal negativo. El verbo secundario va siempre en subjuntivo. Verbos como parecer, estar, ser, creer. Aquí observamos algunas expresiones típicas para este uso del subjuntivo. Veamos ejemplos. No es seguro que vaya a Mallorca en el verano. Aquí observamos el verbo principal, ser, negativo. No es seguro que, por lo que el verbo subordinado debe ir en subjuntivo. No creo que pueda ir al cine. Te aconsejo que aprendas algunas de las expresiones típicas vistas que introducen al subjuntivo. También te recomiendo que estudies y memorices las conjugaciones de los verbos en presente de subjuntivo. Ojalá te sea de ayuda este video. Te invito a suscribirte a mi canal para que recibas notificaciones de mis nuevos videos. Activa la campanita y regálame un like. Adiós.